Y ya son 13 días de búsqueda para tratar de dar con el paradero de Tomás Jimeno y de sus dos hijas, Ana y Olivia, de 1 y de 6 años. La pasada noche los balcones de los hogares de las islas se convirtieron en una gran plataforma de solidaridad para apoyar a la familia. Chexirasi Herrera, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Canarias. Pues sí, la sociedad está comprometida con esta causa y de manera simbólica quiso expresarlo ayer a la familia mostrando su apoyo con un aplauso masivo desde las ventanas y balcones de muchos hogares. Precisamente ayer la familia de las niñas difundió nuevas imágenes para que puedan ser reconocidas, para que puedan ser identificadas en cualquier parte del mundo. Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis en torno a este caso que ha traspasado fronteras y del que se han hecho eco medios de comunicación internacionales. Como dice, hoy se cumple en 13 días desde la desaparición de Tomás Jimeno y sus hijas, Ana y Olivia, de 1 y 6 años de edad, y toda la sociedad está implicada en este tema. Hace pocos minutos se han reanudado nuevamente las labores de búsqueda por tierra, mar y aire para intentar localizar algún indicio que lleve hasta las niñas. Es la última hora que podemos dar desde aquí, Patricia, desde la Marina de Santa Cruz de Tenerife, donde se encuentran fondeados, y el lugar desde el que parte la patrullera de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo para buscar a estas personas por tierra, mar y aire, en este caso por el mar. Un aplauso de toda Canarias que va para ellas, para Ana y Olivia, las dos menores de edad desaparecidas junto con su padre Tomás Jimeno el pasado 27 de abril. Desde los balcones, tirando globos al aire y con un mensaje como este: desiste ya, libéralas, con un único objetivo: mostrar su apoyo a la familia de las menores. Mismo mensaje que mandaba la madre de Ana y Olivia en un comunicado. Que el padre, por favor, desista y no las haga sufrir. Este lunes se cumplen ya 13 días de la última vez que se vio a Tomás Jimeno en las instalaciones de la Marina de Tenerife, donde zarparía con su barco hasta en 2 ocasiones y luego aparecería a la deriva en la zona del puertito de Güímar. Con el caso bajo secreto de sumario y sin que se descarte ninguna hipótesis, cerca de un centenar de canarios muestran su cara más solidaria con este aplauso. Y este domingo se emitió también un aviso urgente por la desaparición de otra joven en la capital tinerfeña. Se trata de Yasneri López, de 16 años. Fue vista por última vez el pasado jueves. Mide 1,63, es de complexión delgada y la última vez que la vieron vestía vaquero y una blusa negra. Se pide que cualquier información que puedan tener sobre su paradero sea facilitada al 116, a los números que están viendo en pantalla. Bueno, pues vamos a hablar sobre el primer caso del que les hemos comentado, de Tomás Jimeno y de sus dos hijas de 1 y 6 años, Ana y Olivia, que están en paradero desconocido. Elisa Pérez es portavoz del Foro contra la Violencia de Género. ¿Qué tal? Muy buenos días, Elisa. Buenos días. Bueno, lo vamos a aclarar primero, qué es la violencia vicaria, ¿no? Porque es esa violencia de la que estaríamos hablando en este caso, de Tomás Jimeno y de sus dos hijas, de Olivia y de Ana. Sí, precisamente en este caso, ¿no? La violencia vicaria es la que se traslada sobre los hijos y las hijas para hacerle daño a las madres. Es decir, es una instrumentalización que se hace de los menores y la diana siempre es la madre. Es decir, hace más daño siempre a través de los hijos y las hijas que directamente sobre la madre. Es una violencia que no es nueva, que es una conceptualización relativamente nueva, pero que es una violencia que se lleva daño desde siempre. Y que no deja de ser violencia machista. Es una forma más, lo que no podemos perder de vista es que es una forma más de violencia contra las mujeres, en este caso contra las madres, donde se utiliza a sus hijos y a sus hijas para hacerle daño. Claro, incluso siendo él también el progenitor, o siendo el padre de sus hijas, afectándole igualmente supuestamente el dolor de sus hijas, pero le puede más ese daño, esa necesidad o las ganas de controlar a la madre, ¿no? Es que yo no creo que él sienta ese amor, como dices, o ese sentimiento con sus hijos y sus hijas cuando... Me refiero que desaparece ese sentimiento, desaparece se aísla completamente en favor del control sobre la madre, ¿no? Claro, es decir, aquí el objetivo fundamental es hacerle daño a la madre. Por lo tanto, pasan a un segundo plano los niños y las niñas, es simplemente un instrumento. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también que un maltratador nunca es un buen padre.
Eso siempre, esa es la base sobre la que tenemos que partir. Es más, yo creo que debería haber una resignificación del término para no llamar padres a estos hombres, porque un padre no es esto. Un padre no hace daño ni a sus hijos ni a sus hijas, ni a la madre de sus hijos y sus hijas, por supuesto. Por lo tanto, habría que pensar en denominarlo de otra forma, porque esto no es un buen padre. Un buen padre es otra cosa. Bueno, de hecho, lo decíamos antes, sin embargo, la mayoría de los padres que ejercen violencia de género, violencia machista, no pierden la custodia de sus hijas o de sus hijos. Esa es otra de los problemas, ¿no? Solo un 0,8% pierden esa custodia. Y es una de las cuestiones que se piden desde el Convenio de Estambul, desde el Pacto de Estado, que los maltratadores con sentencia firme porque puedan perder la custodia sobre sus hijos y sus hijas. Porque tenemos que tener en cuenta que desde 2015 niños y niñas son víctimas directas de la violencia de género. Por lo tanto, el sistema ahí tiene que actuar. Los poderes públicos tienen que asumir sus responsabilidades y evidentemente no se está asumiendo. Y por eso también ocurre lo que ocurre. Es decir, la violencia de género es una violencia estructural que se tiene que abordar de manera estructural, con la misma contundencia con la que se ejerce. Por lo tanto, hay un desfase importante. Y esa violencia vicaria pasa también, sobre todo en un momento clave, que es cuando las mujeres deciden dejar a sus maltratadores. Ahí comienza, porque ahí no termina, ahí comienza una vez más ese suplicio con respecto al miedo que sienten las madres porque sus hijos son vulnerables, porque las amenazan con respecto a ellos, no los vas a volver a ver, no puede que tus hijos y tus hijas desaparezcan y no vuelvas nunca más a saber de ellos. Esto no es nada nuevo y por desgracia no será el último caso. Lo que has dicho, se instrumentaliza, ¿no? Se cosifica también a los menores para intentar violentar a las madres. Y se deshumaniza en muchas ocasiones, porque si no, no podrías hacer el ejercicio de esa violencia. Claro. Incluso es que partimos de la base de que el 90% prácticamente de las mujeres que son maltratadas tienen hijos, con lo cual ese caso se da en pues, prácticamente todos los casos de violencia machista, ¿no? Siempre se dan en los casos de violencia machista, en los casos de que las mujeres tengan hijos o hijas, y luego eso empieza cuando decides separarte y sobre todo cuando entras en el ámbito judicial. La justicia también está fomentando este tipo de situaciones. Hay que tener en cuenta, y también hay un consentimiento y una permisividad por parte de la sociedad. Es decir, si realmente queremos cambiar las cosas y cambiar las conciencias, tenemos que utilizar otro tipo de medidas. Y lo que es importante también es que esto ocurre porque la justicia no tiene esa perspectiva de género, no tiene esa formación específica. Y eso tiene que estar en todos los ámbitos y en toda la línea en la que se está trabajando desde el inicio los temas de violencia contra las mujeres. En este caso, porque hablamos de violencia vicaria, porque el padre utiliza a los hijos y las hijas contra la madre, pero en general la violencia contra las mujeres, porque esto es una forma más, como hemos dicho, tiene que tener una formación específica toda la judicatura. Pero no solo eso, también el ámbito educativo, el ámbito sanitario, es decir, todos los ámbitos sociales tienen que estar formados y preparados en este ámbito para poderlo abordar de una manera rigurosa, sobre todo con rigor y seriedad, porque estamos hablando de cualquier situación y que se da continuamente, cada vez lo tenemos con más frecuencia. Esto no es un caso aislado, eso lo tenemos que tener claro desde el principio. Claro, y luego está también la situación posterior muchas veces a esos casos de violencia machista donde los hijos se quedan en desamparo porque muchas veces pierden a sus dos progenitores y dependen de una tercera persona, de algún familiar. Tampoco ahí la ley ejerce una protección, digamos, sobre ese menor que queda pues en un limbo totalmente, ¿no? La ley sí que lo establece, por ejemplo, el Pacto de Estado lo establece, sí, pero claro, el Pacto de Estado ha quedado una vez más como en papel mojado, en pues no sé, en un listado que quedan ahí acciones que no se desarrollan, y ese es el problema, Es decir, si la declaración de intenciones existe, claro, pero luego no se materializa en la realidad. Claro, pero si realmente se implementaran esas acciones que recoge el Pacto de Estado o toda la parte de prevención que recoge la ley estatal, ¿no? o muchas acciones de las que recoge la ley canaria, pues mucho mejor nos iría. Pero claro, si queda en papel mojado, se habla de manera grandilocuente de la legislación del Pacto de Estado, pero queda ahí, pues tenemos ese problema.
porque realmente no se está asumiendo las responsabilidades que hay que asumir en estos casos. Claro. Bueno, este fin de semana incluso hemos asistido a otro crimen machista en Valencia. Ustedes han salido también a condenar el asesinato, el crimen de esa mujer en Gran Canaria a manos presuntamente de su hijo en esa isla. Es imprescindible visibilizar, porque a veces nos hemos preguntado nosotros mismos, los medios de comunicación, si con visibilizar estos casos se ayuda, no se ayuda, se fomentan, pero ustedes creen que sí, que hay que visibilizar para que la gente también tome conciencia de lo que está pasando, ¿no? Totalmente de acuerdo, hay que visibilizarlo, hay que sacarlo a través de los medios, hay que concienciar a la ciudadanía a través de los medios y, por ejemplo, en este caso de la señora que nombraste de Gran Canaria, que fue asesinada a manos de su hijo, eso siempre también ha sido una polémica porque en la ley estatal no se entiende como violencia de género. Solamente cuando se trata de exparejas o parejas. O parejas, claro. Esa es una de las reivindicaciones que el movimiento feminista también lleva haciendo durante años. La violencia de género y la violencia contra las mujeres va mucho más allá que la que se ejerce entre la pareja o expareja. Y en este caso, por ejemplo, la ley canaria sí la recoge. De ahí que nosotros contabilicemos más víctimas que a nivel nacional. Claro, por eso el desfase de cifras generalmente, bueno, a lo largo del año y fundamentalmente a final de año, ¿no? Las cifras oficiales son con respecto a la ley estatal, pareja o expareja, todo lo que salga de ahí no está considerado como violencia contra las mujeres o violencia de género. Y las otras cifras son las cifras reales, porque en el caso de la señora de Gran Canaria es una forma de violencia de género. Lo que está haciendo este padre secuestrando a sus hijas es una forma de violencia contra las mujeres. Claro, no tiene que haber un asesinato machista tampoco para que se considere una violencia de género, porque en este caso, en el de Tomás Jimeno, no sabemos el desenlace y de hecho esperamos que el desenlace sea encontrar a estas dos niñas en perfecto estado, pero aún así se califica como violencia de género. Es una forma de violencia contra las mujeres, está ejerciendo una forma de violencia contra la madre de las niñas, privándole de estar con sus hijas. Por lo tanto, claro, es que las formas de violencia contra las mujeres son múltiples y la manera de concienciar es visibilizando todas estas formas diferentes. Bueno, hay ineficacia, o por lo menos ustedes denuncian, en los procedimientos que se han empleado hasta ahora. ¿Qué habría que hacer, qué tendría que pasar para que realmente esos protocolos fueran certeros, efectivos? Lo que habría que pasar, en primer lugar, es viendo los fallos que hay en el sistema y que el sistema no funciona. El siguiente paso es hacer una autocrítica. Y en este caso está fallando el sistema y no se hace autocrítica. Se valora, sí ha habido un error, seguimos adelante, pero es que no puede ser así. Tenemos que parar, hacer una autocrítica y decir por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Corregir, claro. Corregir, y no solo corregir, sino poner los medios necesarios y adecuados para poder afrontar este tipo de violencia. ¿Qué es lo que se está haciendo? El tema de la prevención, las campañas de sensibilización son importantes, pero la prevención es fundamental si realmente queremos cambiar las cosas. Y eso supone una dotación económica, de recursos humanos y materiales para sacarlo adelante, y eso no se está dando. Y eso es un problema con el que lo estamos encontrando. Pues Elisa Pérez, muchísimas gracias por aclararnos todos estos conceptos que yo creo que también ayudan un poco a entender mejor y a visibilizar este problema tan grave. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.